señores, bendiciones. Excelente tiempo, Jonathan, Ariel. Tremendo. Bienvenidos, mis amigos, mis hermanos, qué bueno. Bueno, nosotros hoy en Malaquía Podcast tenemos un desafío tremendo, señores. Yo creo que uno de los temas más debatidos, Pastor Ariel, Jonathan, yo pienso que hablar de profeta, profecía, si hay profeta en este tiempo, pienso que es un gran desafío para ustedes como hombres de Dios, para nosotros. Gente, prepárese a escuchar esta discusión interesante. ¿Hay profeta en este tiempo? Una discusión tremenda. Ay. Hay muchas opiniones encontradas sobre ese tema, pero gracias a Dios que tenemos la luz de la palabra y el Espíritu Santo que nos ayuda a interpretar las Escrituras. Yo creo que será muy interesante, Jonathan. ¿Qué tú dices? Bueno, esto va a ser un pleito aquí, un pleito feo. Quizás no entre nosotros, pero con lo que nos estén viendo en este momento. Porque hay una cultura dentro de las iglesias que se defiende de una manera acérrima la figura del profeta. Mientras que hay otra postura que dice que ya los profetas se agotaron, terminaron con nuestro amigo Malaquía, ¿verdad? Conmigo, con Juan. Con Juan Malaquía. Con Juan Malaquía, terminaron con Malaquía. Ay. Terminaron ahí con Malaquía en el Antiguo Testamento. Pero nosotros lo que queremos como norte, y es el objetivo de los espacios que hacemos, que es traer la luz, la edificación a la luz de la gente que, valga la palabra luz, de la gente que nos escucha, que nos ve. Ariel, Jonathan, nosotros tenemos una responsabilidad grande con este tema, porque como tú dices, Jonathan, y el pastor Ariel ahorita fuera de cámara hablaba de un versículo que es radical, pero a mí me gusta mucho la idea de saber que existen esos grupos, y lo grande de esto es, como dijo el pastor Elvio una vez, que él estaba dispuesto a aprender. Me gustaría que la gente tenga esa disposición, que la gente tenga esa disposición. La disposición a aprender es importante. A aprender y a entender lo que dice la Biblia realmente sobre este tema. ¿Existe o no la profecía? Totalmente. Realmente cuando vamos a debatir un tema bíblico a la luz de la palabra, y como yo siempre he dicho, si es bíblico vamos a debatirlo, vamos a entenderlo, vamos a comprenderlo. Y cuando vamos a debatir un tema que hay posiciones encontradas, yo aconsejo que se ponga a la persona en neutro. Neutro. No estoy ni en esta posición ni en esta. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a abrirnos a lo que la Biblia quiere decir. Exacto, porque la Biblia es la palabra de Dios y creemos en ella. Y en ella está toda la verdad de Dios y en ella está todo el consejo de Dios. Así que nosotros a la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios, podemos encontrar las respuestas a cualquier tema. Cada vez que yo veo un tema como este y otros temas que tienen posiciones encontradas, lo que yo he notado entre los grupos que defienden una u otra posición es que más que estar dispuesto a aclarar o a aprender o a entender el tema, están más dispuestos a defender su punto, a defender una posición, más que, está bien, vamos a aclarar, dame lo que tú tienes, vamos a ver. Pero me interesaría, pastor, que nosotros antes de entrar en materia, porque la Biblia nos dice cómo debe ser una profecía, cuáles características tiene que tener la profecía para nosotros darle un grado de veracidad. La Biblia nos habla de numerosos profetas, pero no hay ningún texto bíblico que nos explique en sí qué es una profecía. Porque el cómo debe ser, mira, si la profecía se cumple, si no se cumple, si el profeta esto, si el profeta aquello, pero ¿qué es la profecía en sí? O sea, ¿en qué consiste la profecía? Bueno, las mismas profecías, cuando las tomamos, yéndonos, por ejemplo, al Antiguo Testamento y citándolo, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento y la profecía del Nuevo Testamento. Son dos temas diferentes. Pero, ¿qué es una profecía? Es el anuncio de algo que viene, de algo que va a pasar. Cada profeta, así ha dicho Jehová, haré tal cosa. Entonces, es un anuncio de algo futuro. Son eventos escatológicos, cosas que vienen en el futuro, que Dios, a través de hombres, de personas, hombres y mujeres, que Él lo usa para eso y entonces dan ese tipo de eso. Bien. Estamos hablando de la profecía en el Antiguo Testamento. Ahora, pastor. Ahora, escúcheme, pastor. En el Nuevo Testamento la profecía tiene otra connotación. Sin embargo, encontramos a Pablo diciendo, no todos dormiremos, le voy a decir un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos vamos a resucitar cuando suene la trompeta, porque sonará la trompeta y a la final trompeta. Es una profecía. El libro de Colosenses. Pero está en el Nuevo Testamento. Hay una situación que yo creo que es importante que nosotros veamos, y es el hecho de que si ya nosotros contamos con la Biblia,
tenemos la palabra del Señor, un compendio de libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros que componen la Biblia, la Reina Valera, que es Dale, la por que ahí. conocemos. Sí, la Reina Valera, la primera Biblia que recibimos, una realidad, sí. Entonces, ¿cómo puede existir en este tiempo profecía cuando ya se supone que todo está revelado a través de las Escrituras? Ese sería un punto importante para tomar en cuenta en esta discusión, porque Sí. tenemos las iglesias llenas de profetas, Yo- pero esos profetas lo que hacen es que revelan aspectos de la vida personal de las personas. Precisamente, fíjate, hay iglesias donde el culto completo, desde cero, comienza con una palabra que podrían llamarla profeta o profecía, con un Dios me dijo. Incluso comienzan un servicio donde originalmente va a haber una lectura bíblica, oración. Ahora aparece un individuo que puede cambiar el programa totalmente diciendo que Dios le está diciendo. Y se hace un alboroto de 4 o 5 horas y ese fue el servicio. Ahora bien, Bien, pastor, eso es parte de lo que hablamos la otra vez. Eso es manipulación y mentalismo. Dios nos dijo, ¿por qué no dicen eso? Dios nos dice, Dios nos manda a decir. Como el Dios me dijo, es una forma de que y ese tipo de manipulación a veces es inconsciente. No es que la persona dice, voy a manipular la iglesia hoy. No, es algo inconsciente. Pero al decir eso, hay un tópico psicológico en eso, entonces, pastor, Exactamente, hay un entonces daño. la entonces. gente Es el dice- resultado de la misma emoción de la persona, Ah. cuando se deja gobernar por sus ¿Tú emociones. crees que existe una cultura en Y ese a sentido? veces, eso le iba a decir, a veces es que se viene arrastrando de generación, hay una mala enseñanza. Entonces la persona que lo está haciendo cree que está correcto y cree que está bien, Mira, ahí- porque hubo una mala enseñanza. Cuando le pasaron el manto, se lo pasaron mal. Ese manto no cayó del cielo. Ay, no cayó del ay. cielo. Hay un corte por ahí que yo estaba viendo que muestra una situación típica en el hogar, la madre cocinando. Entonces la niña le pregunta, ¿por qué tú cortas la salchicha antes de freírla? Le corta las puntas a la salchicha antes de freírla. Y ella fue y le preguntó a su mamá, mamá, ¿por qué tú le cortabas la punta a la salchicha antes de freírla? Y la doña se queda pensando y como no tiene la respuesta, y va y le pregunta a la A la más abuela. vieja, a su mamá, a la abuela, mamá, ¿por qué usted le cortaba la punta a la salchicha? Y la doña preguntó, ¿y todavía no han comprado un sartén más grande? Sí. La que sí tiene una causa. Era La porque- gente vio, ¿verdad? Sí. Y asumió que esa era yo tengo toda la vida viendo que le corta la punta a la salchicha, yo se la corto. antes de Tradúceme eso freírla. con relación a la profecía. Bueno, en relación a la profecía, es que hay un tema de un costumbrismo dentro de la iglesia. Una cultura. Hay muchas cosas dentro de la iglesia que son el resultado de la costumbre arrastrada de muchos años, expresiones que utilizamos, los conjuros cristianos. Conjuros cristianos. Sí, cuando tú dices, te reprendo, te ato, y Te echo envío fuera, al abismo. al fondo del abismo, sin retorno. Teatro, te reprendo, te echo al abismo. Sin retorno. Ey, Y el libro de Judas dice que Miguel no se atrevió a proferir maldición alguna contra Satanás cuando contendía con él por el cuerpo de Moisés. Sin embargo, esta gente no solo profieren maldiciones, porque lanzar a alguien a un abismo eterno y que no tenga retorno es una maldición. Pero una maldición, ya tú Es sabes. una qué nivel. maldición Claro, fuerte claro. y lo vas a Ahora- lanzar atado, allí no se va a poder ni mover. ¿verdad? Claro. Jonathan, En la eternidad un Jonathan abismo y Ariel, amarrado. ustedes dos yo lo veo como muy radical. Como Bien. muy radical con el tema de la profecía. Ariel, Jonathan, usted está muy radical. No hay un individuo al que Dios le esté diciendo realmente en una iglesia local, de estas iglesias de fuego, de candela. No hay un hombre, una mujer que realmente tenga el Mire, don profético. pastor, Define mire, fuego y candela, es lo primero que tiene que decir. hay un individuo, hay mucho a nosotros, Dios nos habla. Dios nos habla a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Dios habla de muchas maneras. Pero últimamente, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, nos ha hablado a través del Hijo. Y aquí tenemos la palabra que escribió el Hijo, ¿verdad? Exacto. Pero tomando en cuenta esta palabra, tomando en cuenta la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos revela y nos habla y nos recuerda cosas y nos recuerda versos bíblicos y nos da una palabra para un hermano. Sí, Lo único, escúchame, Jonathan, que yo siempre he dicho, pastor, y lo mantengo, Dios no es chismoso. Dios no es chismoso. Lo que yo hice en privado, mi falta, vamos a decir, ¿verdad? Dios la sabe. Él no se la va a venir a decir a Jonathan, ¿Por qué? Para que dile se la a diga en Ariel. público. No. No. Mira cómo Natán fue donde David y le hizo una historia de una ovejita del vecino, de que cuando David vio la gravedad, dijo, no, tráiganme ese hombre hay que matarlo. Y él le dijo, ese hombre eres tú.
Y dice la Biblia, y dándose la vuelta, y se fue. A Dios ese no tipo- le dijo a Natán todo lo que David hizo. A ese tipo de profeta me refiero, Ariel, Dios cuando te no- digo, no, el que Dios no es profeta chismoso, al Dios no que es Dios le chismoso. dice, No, que pero le es dé que un mensaje directo a alguien, no existe ese Es que hay un profeta. caso, se han dado Sí, casos, se han dado casos. un mensaje directo. Jonathan, mira, el Señor te dice que tiene que restaurar tu vida. Pero sí. eso va a estar siempre refrendado por una cosa muy importante. Sí. Y yo lo digo con propiedad y no te lo puedo decir bíblicamente, evidentemente, porque hay cosas que son más la vivencia y la experiencia. Eso siempre va a estar refrendado con una búsqueda que yo tengo delante del Señor, presentándole una situación, Correcto. con una demanda de una señal. Yo siempre le digo a la gente, cuando el Señor le dice a Pablo, vete a la casa de la calle que se llama derecha, ¿verdad? Y busca allí una casa, un hombre Eso que fue se el caso de llama, Ananías. ajá, que se llama Ananías. Ananías, ¿Qué estaba haciendo ve, busca a Ananías? Pablo. Sí, exacto. ¿Pero qué estaba haciendo Ananías? Orando. Oraba, si la Biblia que Estaba oraba. orando. Claro. Había una conexión entre la revelación a Pablo y la revelación a Ananías. Y ellos ya sabían Lo que se mismo iban que le encontrar. pasó a Pedro. Pero es que espérate. Pedro, mira, allá abajo hay 2 hombres que te buscan. Baja y no duden y te No con duden ellos. en Pero el ello. caso de Pero ya Eliseo- le había sido revelado a Cornelio, manda a buscar a un hombre Manda que a se llama buscar. Pedro. Es decir, hay Jonathan, una conexión Eliseo no entre estaba los dos orando. polos. Eliseo no estaba orando cuando Elías lo llamó. No, porque en el caso Estaba orando de- la tierra. Pero en Elías el no le caso- dio una en el caso profecía. de ¿No fue una Eliseo- profecía? No, Elías No. pasó caminando y Eliseo le cayó atrás. Sí. Eso fue como un sígueme, de Al los que sígueme por su de gusto Jesús. muere, que la muerte le sepa gloria. Cuando él le dijo, déjame que vaya y me despida de mi padre, ¿qué le dijo Elías? Y yo te he llamado a ti. Exacto. A lo que tú entiendas. Exacto. Yo a ti no te he llamado. Entonces, no es lo mismo cuando usted tiene de parte del Señor un sentir, que fue el caso de Eliseo, porque la Biblia no registra que Dios le haya hablado a Eliseo. Eliseo tuvo un sentir de parte del Señor. Ahora, ¿qué sucede en este tiempo? La Biblia dice en el libro de Joel que en los postreros días el Espíritu del Señor se derramaría sobre toda carne. Los jóvenes profetizarían, los ancianos soñarían sueños, los jóvenes verían visiones. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? ¿Que íbamos a estar llenos de profetas en las iglesias hoy? No. Lo que Está quiere hablando de decir una el texto manifestación. es que la manifestación del Espíritu Santo iba a estar sobre todo el mundo. Así es. De modo que todo el mundo iba a tener la conexión que fue lo que ganó Cristo en la cruz del Lo que Calvario. pasa es que tú me estás sacando los dones de la iglesia, Jonathan, con ese punto. Me está sacando Ariel, usted No, también. no, la, O pero sea, la forma en la que Dios se la manifiesta- manifestación del don de en la iglesia, el don de forma en- profecía. La forma en la que Dios Es la interpretación del don de profecía, Exacto. porque hay ministerio profético, habla en el libro de Efesios. ¿Cuál es la diferencia del Efesios ministerio y el don 4:11, profético? Efesios 4:11 dice, a quien Dios le dio a los unos capacidad de ser apóstoles, a otros para ser profetas, a otros para ser evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son ministerios, hay ministerios de profecía y también hay don de profecía. Dice la Biblia que procuremos los dones, que procuremos los dones mejores y que sobre todo procuremos el profetizar. el Eso lo dice profetizar. el libro Pero de Efesios. recordemos qué es profetizar. En el caso de lo que cita el apóstol Pablo, se parece mucho a la situación de Saúl. La Biblia dice que Saúl andaba buscando las ovejas de su padre, ¿verdad? Y luego cuando el profeta le habla y le dice, vete allí, y dice que estaban los profetas profetizando, danzando, y allí fue Saúl y fue dicho Saúl entre los que profetizan. ¿A quién le estaba hablando Saúl? No le estaba diciendo a nadie, porque la profecía de que habla la Biblia no necesariamente es que yo te diga a ti lo que te va a pasar mañana. Mira, hay un término, Jonathan, profético. Hay un término moderno sobre la profecía. Y es la frase, Ariel, el profeta de la casa. Esto obedece a un individuo que nombran, señalan como tener el don especial de profetizar y ser el ministro profético de determinada iglesia local. Eso y le es, llaman- eso es posible, pastor. Es en posible. el sentido de que los dones y los ministerios, dice la Biblia, que son para edificación de la iglesia. Pero ¿en qué contexto es Entonces, profeta? en las iglesias, las congregaciones, deben haber profetas, porque tiene que estar ese ministerio para edificar. Pero profecías generales. Sí, pero Profecías aquí está la base de la generales, profecía. cuando Mira alguien lo se que para en dice, medio de la congregación, mira lo que escúchame, dice pastor. segunda de Pedro Antes de que 1:21. usted lea, pastor, cuando alguien se para en medio de la congregación y profetiza, generalmente profetiza una palabra que va dirigida a toda la iglesia. Claro, Que- un predicador. Exacto, Un va dirigida a toda predicador. la iglesia. No es esta persona que entra y le va a decir a la hermana que, ¿por qué usted no se está poniendo ropa interior?
Sí, Dios no te va a revelar eso a ti. ¿Por Es qué lo que tendría yo digo, que Dios no es revelarte eso a ti? chismoso. Para Ni estarte puede decirte a revelando ti la cosas. corbata o el saco que te va a poner. La Biblia Con- dice en el libro de Zacarías que cuando estaba el sumo sacerdote Josué delante del Señor, Ujú. el diablo estaba acusándolo. Acusándolo. Entonces, si usted va a una iglesia, a un púlpito, A a estar un altar, acusando. a acusar a los hermanos, usted está haciendo Pero el es que papel ustedes me del le están diablo. matando el espíritu, el brío, a algunos hermanos Lea, que, pastor. que están No, esperando, no, que están no. esperando un profeta que le diga lo que Dios le dijo. El Lo- problema es que Bueno, ya están esperando un es predicador. ahí, pastor, donde vienen las equivocaciones. Por eso es que el pueblo daña a los ministros muchas veces. a esa gente yo le llamo cazadores de profecía. hay gente que Claro. lo invitan, hay gente que lo invitan porque Están tienen una en profecía. están en todo lo culto. Hay una campaña en tal sitio, voy para allá. Hay un culto en tal sitio, Son voy para allá. como si fuera consulta. Sí, No, que ellos son buscando cazadores de que alguien le profecías y de profetice milagros. algo. Sin embargo, usted Ok. nunca ve un cambio real en la vida de esa persona. Del que está buscando la profecía. Porque lo que están buscando es limpiar su conciencia de cosas que están haciendo que no es una están especie de bien. calmante, No, de anestesia. Exacto, es una Exactamente. anestesia porque es un momento de emoción. Entonces yo le Sí, digo, y ya se sienten tranquilos por todo lo que están Hay haciendo una especie mal. de compensación, como yo lo llaman en yo una vez psicología. prediqué No. y le dije, están buscando la llenura del Espíritu Santo. Y en la prédica, el tema de la prédica era, y después que te llene, ¿qué vas a hacer? Porque ahí es donde está el detalle. Señor, llénanos, Señor, yo quiero una doble porción, Señor, manda tu Espíritu. Y llegó ese día, descendió el Espíritu Santo y danzaron y Manda hablaron fuego, en lengua. manda Y al fuego. otro día vuelven a la misma crítica, vuelven a la misma El Señor manda rencilla, a la misma contienda. Entonces, ¿qué pasó? Te llenaste. ¿Y qué hiciste después de que te llenaste? Exacto. Lo mismo pasa con la profecía. Me dijo Dios algo hoy, supuestamente. Es lo Un mismo. hermano vino con una profecía. Mire. Dios le dijo, al otro día está muy bueno, pero Mire, yo le voy Y a... al otro día está buscando otra Es profecía. lo Otra mismo profecía. porque, como usted dice, es un calmante. Un calmante. Es un placebo. Yo le voy a decir algo. En una ocasión, en una iglesia que yo me congregaba, y el que vio el de frente sabe que me he congregado en varias, dice un evangelista que invitábamos frecuentemente, Ujú, porque era amigo de la casa, ¿verdad? ujú. Cuando digo de la casa me Sí, refiero sí, a sí, la iglesia. casa es uno de los seudónimos de la iglesia. Sí. Sí. Entonces, en una ocasión, había pasado un tiempo prolongado sin que lo invitaran, y él llamó a la pastora y le dijo que Dios le había dado una palabra para la iglesia. Ese otro término, me dio una palabra. Oiga Sí. esto, que Dios le había dado una palabra para la iglesia. Era un verso bíblico, lo más Era un probable. verso, ¿verdad? Un No, verso bíblico. espérese, lo invitaron. Un pasaje de la Biblia. No, eso cuando una profecía que le dicen así. Le hicieron su espacio. Le prepararon el día, venga a predicar. Y el día que le tocaba predicar, recuerdo como ahora que él dijo, cuando comenzó a predicar, yo tenía un mensaje preparado, pero el Señor me lo cambió anoche. Oh. La pastora hizo así, se reclinó. Ay. Y hasta ese día lo invitó. Ahí donde está William Seymour. Tú no puedes decir. Ahí donde está William Seymour. Yo tengo una palabra para la iglesia, pastor, invíteme. Y cuando te invitan, decir que Dios te cambió el mensaje. Dios es relajo. Pero eso pasa muy a menudo. E incluso, Es que están buscando una plataforma para pararse a hablar, para estrellato, para buscar reconocimiento. Y para buscarlo. ¿tú crees que conjeturas Y para personales, buscar tú crees que ofrenda, para buscar conjeturas, ofrenda. ideas, dogmas, ideas mías, cosas que yo quiero incrustarle a la iglesia, a los hermanos, yo tomo como referente, Dios me dijo? Por ejemplo, yo quiero inculcar en el corazón de la gente, de la iglesia que pastoreo, dirijo, soy líder, si quiero que la gente use falda o no use pantalones o aquello y lo otro, ¿tú crees que yo puedo usar como pretexto? Dios me dijo ahora que la iglesia, Pero claro. aunque no tenga base bíblica, Eso Mire. es un pretexto humano. Es un Un pretexto pretexto humano. Déjeme leer el verso. Segunda de Pedro, Lea el verso. Dele, para pastor. capítulo compartir 1, una verso experiencia. 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Vamos a partir de ahí. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nadie que venga a profetizar a ninguna parte, ninguna congregación, a ninguna persona, puede traer una revelación humana. Lo que traiga como profecía tiene que venir de parte del Espíritu Santo. Pero ahí la cosa se complica. ¿Sabe por qué se complica? Porque la gente cree que está lleno del Espíritu Santo, cree que el Espíritu Santo lo ungió. ¿cómo yo establezco Y la diferencia? muchas veces no tienen ningún Espíritu Hay Santo. quienes lo creen, pero hay quienes están completamente seguros de que no lo tienen. Ahí es peor, porque entonces usted no puede estar ejerciendo ningún ministerio ni ningún don, porque todos los dones y los ministerios los otorga el Espíritu Santo. Y no Pastor. solamente los dones y los ministerios, sino cuando tú vas a operar ese don o ese ministerio, también dice la Biblia
que viene por el Espíritu Santo. Ok. Agárrame el pastor Ariel ahí, no me vaya a brincar. Sí. No me vaya a brincar ahora. No. Eh, Tú tienes una deuda pendiente. Estábamos en una reunión. Estábamos en una reunión del concilio. Como habla del concilio, el pastor Ariel tiene su reserva, ¿verdad? Sí, no, él es Una conciliar. reunión del concilio. Recuerdo el concilio Asamblea de Concilio Dios. hay que baratar. Y en esa reunión había varios puntos en contra, ¿verdad? Y había una persona que cuando estaba dando su punto y defendiendo su postura en la reunión de un tema que era meramente administrativo, él comienza a hablar en lengua. Y recuerdo que había un presbítero que dijo, no hable en lengua aquí. Oh, lo frenó. Sí. ¿Y se paró? Sí. No que se paró. Claro. ¿Dejó de hablar en lengua? Sí, ¿Dejó de hablar? se frenó. ¿Cómo va a ser? Entonces, en un momento yo estaba hasta confundido, porque yo era muy joven, digo, ¿qué fue lo que pasó aquí? Yo no entendí. Pero después, adquiriendo conocimiento, me doy cuenta de que realmente era una manipulación del otro. O sea, tú vas a soltar otra palabra en lengua para que los que están ahí digan, no, lo que está diciendo este es lo que viene Espiritual. de Dios. Este Para es el que que te está vean en como el una espíritu. persona espiritual. Sí. Yo estaba una vez en un culto, en el concilio donde yo me crié, donde yo crecí. Ay, santo. Y de donde salí. Su concilio, los concilios Pero le favoritos de agradezco Ariel. realmente, le agradezco mucho a ese concilio. Te formó, te ayudó. Mi mucho. formación, no solo me formaron, sino en ese concilio fue donde me ungieron para el pastorado y todo esto. Y mis pastores los respeto, los respeto. Como debe los ser. que La están- Biblia dice eso. algunos debemos que ya respetar. fallecieron, otros que están vivos. Mi pastor Andrés Mercedes, que está en el Bronx, que si me oye, pues lo honro y lo respeto. Pastor William, Pastor Flavio, lo respeto. ¿Usted lo pastoreó Flavio Josefo? No. Pastor No, Jonathan, por Dios. Flavio Josefo. No. Yo no soy Juan, no, yo no soy Juan, Me el apóstol sorprendí, Juan. digo, pero está a los niveles de Pablo ya. Soy el apóstol Juan. Flavio, que yo no sabía que se había convertido Flavio Josefo. Me acabo de enterar. Sí. Entonces, estaban en un culto y uno de los líderes de jóvenes iba a predicar. Y cuando se paró empezó a hablar en lenguas, y tenía como 10 minutos hablando en lenguas. Y el pastor Macario, pastor inglés, estaba sentado en el último banco de la iglesia, al lado de la puerta ya. Y se paró de allá y le dijo, hermano, predique o siéntese. Ay. Y el muchacho dejó de hablar en lengua y empezó a predicar. Automático. Bueno, yo recuerdo una anécdota de mi papá que en un culto de profecía, habían como 5 o 6 gente profetizando, y él dijo, el que me vuelva a profetizar a mí aquí, lo voy a sacar de la iglesia. El Se apóstol acabaron la Pablo, profecía, se yo no sé. acabaron. Digo yo, entonces, ¿era Dios o no era Dios? No era Dios. El Porque apóstol a Dios no Pablo lo fue puede frenar claro, nadie. dijo, mire, es mejor 5 palabras con entendimiento Claro. que 10.000 Pero palabras mira, en lengua. con ese caso del hombre que fue, que se le cambió el mensaje y eso, yo por lo menos soy muy radical con quien yo invito a la iglesia a predicar quizá un mal día, porque el trabajo del pastor es alimentar a las ovejas y no puede estar todo el tiempo cediendo su trabajo, porque ese es tu trabajo. Pero aparte de eso, me llega a la mente William Seymour, que es uno de los hombres que está en el libro Los Generales de Dios. Y él separaba un predicador y si no le cuadraba lo que él decía, lo bajaba del púlpito de una vez. No, hermano, adelante toda la gente. No. Bájese, que lo que usted está diciendo no es bíblico. Y lo bajaba. Hay Sí. anécdotas. Había un pastor llamado, apellido Mena, que fue el pastoreó a mis padres y a mis abuelos. Y ese señor, para que tengamos una idea de la conexión que tenía, Dios le reveló el día que iba a morir. Día y hora. Reunieron los hermanos en su casa, comió lo que quería, fue y se acostó y ahí murió. O sea, a esos niveles de conexión. Ujú. Y él tenía en el altar, me cuentan, un bombillito rojo. Cuando él invitaba, Ya yo me imagino. cuando él invitaba a un predicador, y el predicador estaba diciendo algo fuera de... Un timbre. que él prendía Pero ese pitaba bombillo. un timbre. No, prendía el bombillo, pero el predicador que sabe es un invitado. La gente Pero ese sabe, bombillo la hasta iglesia prendía, ya sabe. la iglesia sabía que Eso todo el no mundo es. serio. Mira, Eso no. es hasta una buena idea hasta una buena idea. Ponerle un bombillito. Es un asunto un poco radical, ¿tú me entiendes? Pero Sí. Yo es la quiero, realidad. antes de continuar en esa dirección, porque yo quiero que los hermanos estén claros que no están hablando personas opuestas al ministerio o al don profético. No. ¿Por qué Totalmente. aclaro esto? Porque cuando hay posiciones así bíblicas, digo tajante, porque son hay que ser radical con las posiciones de la Biblia. Te digo porque hay gente que, como decía Ariel ahorita, fuera del aire,
él decía que hay gente que no están en posición sino en posiciones de defender puntos, no de aprender, sino de defender. Exacto. Entonces yo pienso que, y le vuelvo a pedir a los hermanos que nos escuchen, que por favor se abran a la posibilidad de estudiar las escrituras en Correcto, este tema. correcto. Aunque usted pertenezca a una iglesia donde la profecía sea protagonista por encima de la Biblia, porque hay iglesias que colocan un supuesto profeta por encima de las enseñanzas bíblicas, y eso es peligroso. Conocemos denominaciones religiosas que han incurrido en ese error y no ha funcionado. Y grandes divisiones históricas, como el caso de los unos que se visten de blanco, que están en la charla por allá, que fundamentalmente fue por eso. Claro, dejaron de creer a Dios y comenzaron a creer en una profecía. Dejaron de lado la revelación del Hijo, como decía el pastor. Así es. Es que hay una diferencia que hay que marcarla de una forma específica y radical entre lo que significaba, y el pastor lo dijo al principio en su alocución, la profecía en el Antiguo Testamento. Cuando había un evento importantísimo que estaba por suceder y que el Señor estaba preparando el escenario, lo viene preparando a través de los santos profetas. Entonces, después de que ocurre ese evento, que es el advenimiento de Jesucristo, estar aquí en la tierra 100% hombre, vivir como nosotros para cumplir la misión de morir en la cruz del Calvario para salvar los pecados, después de que ese evento se da, entonces la profecía cambia. Porque nuestra profecía de ahí en adelante no va a traer nada que no esté alineado a la palabra del Señor. Si no está alineado a la palabra del Señor, entonces esa profecía no tiene fundamento, ni tiene razón de ser, ni tiene veracidad. Tiene que estar alineada a la palabra. Entonces cualquier don profético que se manifieste dentro de la iglesia tiene que estar acoplado a la palabra. Si nosotros comenzamos a creer en la profecía más que en la palabra, vamos a caer en un error. En un craso error. Es que la profecía tiene que estar basada en la palabra. ¿Cuáles son los riesgos? El famoso Dios me dijo debe cambiar. Cuando un profeta va a profetizar de parte de Dios, debería empezar diciendo la Biblia dice. La Biblia dice. Hermano, mira, la Biblia dice. O por lo menos si tiene una palabra de parte de Dios, vamos a suponer, es que tiene que estar basada en la debe Biblia. Partir de las escrituras. Es que aquí, vamos a sustentar lo que voy a mire decir. cómo dice la aquí. generalidad, porque la Biblia es para todos. Mire cómo dice aquí. Si la Biblia es para todos, la profecía también tiene que ser para todos. Tiene que ser para todos. No se priva de... No, porque ese tema de llamarte a ti, decirte cosas al oído, en algún momento puede ser que Dios quiera decirte algo, pero como dije al principio, siempre va a estar eso refrendado, porque a mí me ha pasado, por algo que usted esté pidiendo. Yo estaba pidiendo, recuerdo, trabajaba yo construcción, y yo estaba quitando ya las basuritas que pudieran haber caído en el encofrado y la varilla, porque al otro día se iba a vaciar. Estamos sacando cualquier escombro para que no quedara vicios en el vaciado de la losa. Y cuando yo me sentía alejado, porque estaba trabajando y muchas cosas, y me sentía alejado de las actividades de la iglesia, yo estaba acostumbrado a estar en la iglesia casi 24/7. Y sentía que había disminuido en mí las manifestaciones del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que miré, eran como las 4:30, 5 de la tarde. Miré así al cielo, que se veía despejado, estaba tan hermoso. Digo, Señor, yo necesito volver a como yo estaba antes. Esa forma en la que teníamos esa relación más cercana. Eso yo lo dije a eso de las 5 de la tarde. En la noche en el culto había unos predicadores que vinieron unos misioneros que vinieron de Venezuela, y le tocó predicar a uno, y se me acercó, y lo que me dijo fue la respuesta a lo que yo le había pedido al Señor a las 5 de la tarde. Me dice, yo te voy a volver como tú eras antes. Cuando me dice eso, tengo que confirmarlo, evidentemente, porque ya yo le estoy pidiendo eso al Señor. Correcto. Y yo estoy hasta atrás en los bancos, ni estoy. Yo cuando están profetizando, hasta me despego un poco, porque a mí no me gusta mucho esa. Yo me eso. salgo. Yo detesto eso, ese tema ahora que se han cogido, de querer grabar los milagros y grabar a la gente. Buscando notoriedad, las redes. No, el demonio de los views. Eso es un espectáculo. Cuando Jesús decía, vete y no se lo diga a nadie. Y no se lo diga a nadie. Eso es un show mediático. Entonces, de esa forma, claro que yo te acojo la profecía, pero que tú te pares ahí y tú vengas a decirme a mí, mira que esos pantalones que tú estás poniendo, eso no es profecía. Entonces, ¿tú crees que la profecía debe ser dirigida? Jonathan está diciendo eso, pastor. Debe ser dirigida a una necesidad puntual por la que ya tú estás exigiendo, clamando al Señor. No siempre. Eso puede ser un caso en que Dios use a una persona para decir, cuando viene a ver, esa persona ni siquiera sabe por qué te dijo eso. Exacto, ni de qué trata. Tú sabes que es una respuesta a lo que tú pediste. Un hombre que vino del extranjero. Pero la persona no sabe ni siquiera por qué te lo dijo.
fácilmente una persona profetiza y dice, ¿por qué yo le dije eso a Malaquías? Pero Malaquías sabe lo que estaba Porque es pidiendo. un trato de Dios. Y, Él es y simplemente así, un ducto, como el agua. Claro, y si tubo. vemos a los profetas del Antiguo Testamento, que iban donde personas puntuales, ¿verdad? Ellos muchas veces no sabían. Es más, la Biblia dice en Hebreo que muchos de ellos hablaron sin saber ni lo que decían, ni entender lo que estaban diciendo. Simplemente escribieron. ¿Qué Dios le dijo a Daniel? Sella la palabra de este libro, que eso no es para ahora. Daniel no sabía de qué estaba escribiendo. Estaba más perdido que Adán el día de la madre. ¿De qué se trata tú? ¿Y qué es esto? Unas visiones rarísimas, una cosa que él nunca había vivido. Jeremías escribió sobre 70 semanas. Jeremías nunca supo de qué se trataba la bendita 70 semanas. Daniel tuvo que coger ayuno y oración para que Dios se lo interpretara. Y aún así Dios le dijo, sella lo que eso no es pete tiempo. Le dijo a Abacú, aunque la visión tardare, espérala. Estate tranquilo, párate ahí. Cálmate. La visión llegará y no tardará, espérate. Al mismo Ezequiel, ¿tú entiendes eso? Digo, yo no tengo ni idea. Dime tú, si tú no sabes. Entonces, estamos perdiendo un tiempo precioso aquí. El profeta muchas veces ni siquiera sabe para qué Dios lo mandó a decir eso, sino el que lo recibe, el que recibe la respuesta a lo que está pidiendo. Pero lo que dice la Biblia aquí es que cuando vamos a hablar de profecía, tenemos que entender que la profecía es según la palabra de Dios y que no es de interpretación privada, ¿sí? Entonces, el que se para a predicar el domingo en el culto, a ministrar la palabra, puede ser un profeta que está profetizando la palabra, está discerniendo la palabra, está enseñándole a la gente lo que no entiende sobre la palabra. Entonces, fácilmente da una profecía que es para toda la iglesia. De manera general, sale y todo el fácilmente estamos tú y yo sentados aquí en la iglesia, en el culto, oyendo al predicador, y lo que él dijo, a ti te sirve de una cosa y a mí de otra. Hay mensajes que, como dice el pastor... Y él profetizó, él no sabe para quién era. No sabe. ¿Sí? Hay mensajes que, como dice el pastor, pasan de la enseñanza. Porque cada vez que tú te paras a predicar, tú estás enseñando la palabra. Eso es lo que yo busco. Es Imagino que eso así es lo que debe buscan los ser, están así aquí. debe ser. Tú te paras con un texto bíblico. Delante de Dios y de parte de Dios. Exacto, es a enseñarlo. Yo cuando me paro a predicar siempre le digo a los hermanos, quiero compartir con ustedes este texto. Yo le puse este tema, pero yo trato de enseñar, de que ellos se queden con el conocimiento. Yo no voy allí a exaltarme. Si llegó el momento de exaltarse y de que el Señor se glorifique, a mí ese es su problema. Yo creo que el Señor se glorifica tanto con una manifestación física del Espíritu Santo, lo que es el danzar o hablar en lengua, como también se glorifica cuando una persona aprende algo de la palabra que no lo sabía. Ustedes no han notado ya en el plano crecimiento de iglesias. Antes de déjeme concluir la idea, que no se me vaya. El punto de esta conclusión es que hay veces que yo me paro y predico y después me encuentro una gente que me dice que el Señor lo quebrantó de una manera especial. Ahí está la profecía. Para esa persona había una profecía. Ahí está la profecía. En el mensaje. Claro, para esa persona había una profecía en el mensaje y la recibió. Yo no tengo ni idea, ni sé su vida, ni lo conozco, ni el Señor me ha revelado. Si se pone una media de un color o de otro. No, nada de eso. Yo fui y prediqué el mensaje. Ahora el Señor hizo con ese mensaje lo que Él entendió. ¿Usted no está limitando el poder de la manifestación del Espíritu Santo con esa posición, Ariel? No, es que nosotros no podemos limitar nada. Nadie puede limitar al Espíritu Santo. Podemos, pero la Biblia dice claramente que las cosas sobrenaturales de Dios. Una gente que le quiera profetizar a ustedes se va a meter meter en poder y una gente que le deidad. quiera dar una profecía a Ariel o a ti, Jonathan, se va a meter en miedo. Si quiere decirle... que se mete en miedo. Si se metió en miedo, Dios no estaba No ahí. fue Dios, no fue Dios. Si se metió en miedo, No fue Dios no Dios. estaba ahí. Para que usted O sea, yo tengo una idea. palabra, recibí una voz que me dijo, dile a Ariel que esa chaqueta azul no es mía. O sea, Ariel ¿No está es de diciendo, Ariel? no, que le diga, que Dios me dijo que le diga a Ariel que no use ese color de chaqueta radicalmente. ¿Cómo tú asimiles ese tipo de palabra profética? Yo donde tengo- viene? Yo tengo puedo un hermano puedo que le hacer... dijo- yo- Le dijeron, mire, ese candado, eso no es de Dios. Le digo, Ay, yo vi le ahí, digo, ¿no? vamos a hacer una cosa. Yo me la voy a afeitar. Si vuelve y sale. Entonces, Si vuelve y vuelve y sale, yo creo que es de Dios. Pero te citaba el texto. Si no es de Dios, ¿para qué me la puso ahí? Te citaba el texto que dice que las cosas sobrenaturales del Señor, Su eterno Su poder y eterno su poder, su deidad deidad, se hacen claramente visibles claramente visibles en qué? en la creación. En la creación, las cosas naturales.
Entonces, pero hay una idea O sobre sea que sobre para el yo ver el trato. poder de Dios, que es lo que te quiero decir, si alguien no ha entendido. Nada más tiene que salir y mirar para arriba la Exacto, nube. para el yo sol. ver el poder de Dios, yo no tengo que tener teofanías Brincar, y zapatear y- brincar y zapatear y saltar y recibir cadenas de fuego. No. Pero es que yo creo que tú estás siendo muy radical con eso, el mira. poder de Dios se ve claramente Ariel. cuando yo veo una mujer embarazada que va allí y da a luz. Está bien, eso es Cómo bonito. gestó Eso, dentro de está su bien, vientre Jonathan. un niño, Jonathan, un ser Jonathan, humano. Así es. pero te estás circunscribiendo a un principio natural, posibles manifestaciones del espíritu en una iglesia local, por ejemplo, la corriente pentecostal, donde constantemente hay lenguas, profecías, creen en los dones manifiestos, físicos. No, yo Nosotros- creo en los dones, yo creo en los dones porque la Biblia lo menciona, yo creo en la profecía. Lo que hay que hacerlo de manera correcta, como manda la Biblia. Dice que la profecía viene por una inspiración del Espíritu Santo, no por una voluntad humana. Y el que me está oyendo y hace ese tipo de cosas y sabe que no lo está haciendo por el Espíritu Santo, está consciente. Deje de hacerlo. Y está consciente que lo estás haciendo humanamente. Y se dan los casos y se ve. Sí, Yo pero quiero que tú lo sepas, que se ve. Claro, Cuando una persona claro va que se ve. y se para en un altar y Y- comienza a profetizar y esa profecía no es de Dios, los entendidos, porque no todo el mundo, pero los entendidos se dan cuenta de que Porque esa hay, profecía un no está viniendo de porque Dios. hay un discernimiento, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que somos de Dios. Entonces, cuando una gente se para a hablar cosas frente a la congregación, supuestamente profetizando, el que tiene el Espíritu Santo con él se da cuenta inmediatamente que eso no viene de Y Dios. hablábamos fuera del aire de que el discernimiento de espíritu, donde actúa realmente el discernimiento de espíritu es ahí. Ujú. La Biblia dice pesad los espíritus para ver si son de De Dios. Pero ¿cuál es espíritu vamos a pesar? ¿Qué hacía la iglesia de Berea? Confirmaba con la palabra todo lo que se Lo estaba que se hablando. estaba Entonces predicando. ahí es que usted va a pesar el espíritu porque el sedazo que usted tiene, nosotros no tenemos poderes especiales. La gente dice, no, aquí está que tenemos, la iglesia tiene una lucha contra Satanás. Usted no tiene una lucha contra Satanás. Se tiene una lucha contra sí mismo. Usted tiene una lucha la contra usted pregunta mismo, es, contra el pecado. la pregunta Usted no en puede ese, luchar contra oye, la Satanás. pregunta en ese contexto, que estamos, este tema hay que seguirlo obligatoriamente. La pregunta en ese contexto, hay gente que dice, eso es que Dios tiene un trato personal conmigo. Dios tiene un trato personal con Pero cada oiga, uno de manera, nosotros. de manera puntual, por ejemplo, Él dice la Biblia que él es hallado está bien, de los pero que le buscan. hay gente que dice, por ejemplo, yo no puedo dejarme la barba porque es un trato personal de Dios conmigo. Yo no puedo Puede desrizarme. ser, eso puede ser. Eso puede El ser. apóstol Pablo habla de un examen de conciencia. Y hablan de- Es que dice la Biblia, es que ese tipo de práctica tiene cierta reputación en cuanto a culto voluntario y duro trato al cuerpo. O sea, hay gente que sabe que si se deja la barba se cree que es Brad Pitt y el orgullo se le sube a la cabeza y la altivez. Entonces, no se deje la barba. Dios está tratando de manera Lo mismo personal pasa con la mujer. contigo. Hay gente Para que que está, tú limites ese eso tiene que ver, narcisismo que eso tú también, tienes. eso también se puede aplicar a la ropa, que no me Usted ponga un se imagina- pantalón, Sí, una a la falda, ropa, al un vestido, peinado, a ajá. todo. Pero Pero, Malaquía, es trato Malaquía. personal Hay que ser contigo. honesto. Nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos muchas veces. ¿Tú crees que si Dios me hubiera hecho bello? Di que tú, tipo, Como Israel. así como con Israel, todo eso. Con su bonitillo, moño aquí arriba y su Porque- cosa. bonitillo, jevito, sí. Entonces, cuando Dios me estaba haciendo, dice, no lo vamos a hacer bello a lo alto. Si le doy las A lo- herramientas a que lo- tienen más belleza, A lo alto y feo, para que de Da- lejos da- se vea que es es- feo. Exacto, dale voz. te ayudó, Ariel. te ayudó. Exacto, sí. Es una defensa. Pero le Él me pusieron está una voz de defendiendo con una locutor. Le pusieron una voz de locutor. Claro, tiene un color, una voz. Claro, claro. Yo soy hermoso A de mi, ver. a mi producción Sí, tiene que sí, ponerme oído. efectos en el micrófono para que me oiga. Y Ya tiene que darte cuerpo. Sí. Israel te pone tu efecto Sí, ahí. me pone mi efecto. No, pero ya hablando en serio, hay personas que si tienen algunas cosas, le son pecado, le son obstáculos en su vida. Ya. Y en Hay su salvación. gente que si Dios le da dinero, Ay, se ay, pierde, ay. Fracasaron. Hay gente que si Dios le da 2 pares de zapatos se descarria. se descarría. Dios Automáticamente lo deja con uno cuando eso tiene un hoyo que ya el agua se le está van llegando los otros. Yo quiero y que ellos le- ven la gloria de Dios. Nosotros, Oh, miren. ya no tenía zapatos y el Señor se glorificó. Yo conocí un hermano que él quería un carro para dedicarse a la obra, quería un carro, hasta el día que Dios le dé el carro. Era Más para- nunca lo vieron en la iglesia. Jamás, que él hasta no ahí llegó la dijo. obra. Iba cada 3 él no, meses él no dijo al qué Él hora no era. dijo que obra era para dedicarse a las obras de Satanás. Claro. Yo quiero concluir, este tema está buenísimo y hemos hablado muchas cosas, pero cerramos con la reflexión, porque es importante este tema. Yo veo que este tema tiene una trascendencia, como decía Ariel hace un rato. Hay 2 puntos.
los que son radicales con lo que Dios le está diciendo, no importa que sea bíblico o no, si se lo dijo tal X persona y le dijo que de parte de Dios, lo acepta como un hecho. Y el otro grupo que dice, no, tiene que estar circunscrito a la palabra, tiene que limitarse al texto bíblico. Estos dos grupos, ¿qué conclusión podemos darle? Jonathan. Porque es mi primero, tengo que dejar al pastor Ariel para yo coger algo de lo que... Coger los truquitos, no, claro, pero como yo me sé esa, te puse a ti adelante. Porque él es como el gestor de descarga, ¿verdad? Ya. Que descarga los códigos. No. Eso es Mira, yo producción. tendría que decirle a los hermanos de la iglesia, en sentido general, y a toda persona que tenga la intención de acercarse al Señor, que en determinado momento pueda estar en una congregación y pueda ser quizá llamado por una persona para ministrarle o decirle algo, fíltrelo con la palabra del Señor. Si no está de acuerdo a la palabra, yo no le voy a decir que sea literalmente un texto bíblico, porque para eso no hay que llamarlo a usted. Pero si no está de acuerdo al propósito general de la palabra, desoiga cualquier consejo, cualquier enseñanza o cualquier profecía. La Biblia dice que si la profecía se cumple, el tal profeta habrá hablado de parte del Señor. Y lo único que nosotros tenemos seguro de que se va a cumplir es la palabra del Señor, porque ni una jota ni una tilde de su palabra pasarán. Ariel. Perfecto, totalmente de acuerdo. En conclusión, yo quiero que las personas que nos escuchan estén seguros de que sí hay un ministerio profético. La Biblia habla de que hay 5 ministerios que deben operar en la iglesia y uno de ellos es el de profecía. Y también hay un don de profecía que acompaña al profeta para ejercer su ministerio. Pero debe saber el que tiene el llamado a la profecía que debe operar por el Espíritu Santo. Debe saber que debe ser por las Escrituras y debe saber que las profecías no son de interpretación privada. Esté seguro cuando usted vaya a ejercer su don de profecía de que va a ser de edificación para la iglesia. Va a ser de edificación para la persona que usted le va a profetizar. Si no es así, entonces no hay tal don de profecía. Tiene que circunscribirse a lo que dice la Biblia sobre la profecía. Pero en sentido general no negamos y apoyamos en que la congregación debe haber profecía, porque esto es de edificación para los santos. Amén. En conclusión, señores, hay profecía, pero circunscrita a la luz de la palabra de Dios. Todo lo que se diga en nombre del Señor debe estar sustentado en la palabra de Dios, en las Tenemos Escrituras. que estar seguros de que viene de parte de Dios. Debemos estar seguros, y lo seguro, Pero como seguro. decía Jonathan, y lo repite usted, pastor, es que esté apegado al texto bíblico. Totalmente. Si es bíblico, como dice Ariel, Claro que sí. Es debatible. es debatible. Y lo defendemos. Así es. Señores, Dios le bendiga. Esto es Malaquía Podcast. Siga a mi hermano Jonathan. ¿Dónde es, Jonathan? Estamos en las redes con nuestro propio nombre, Jonathan de la Cruz, en Instagram y en YouTube. Ya estamos subiendo contenido por allí, así que denle a la campanita. Síganos también también. un like. Eso es. Pastor. Así es. Bueno, a nosotros nos consiguen como Líderes Eternos y Tabernáculo Principios Divinos. Señores, Dios le bendiga. Esto es Malaquía Podcast y espero que este contenido usted le dé a seguir, le dé su like, lo comente, diga su opinión. Si usted está de acuerdo o no con la profecía, dígalo. Y Ariel le va a responder y Jonathan, aquí estaremos para traer respuestas Con a la ayuda de luz Dios. de la palabra con la ayuda del Señor. Amén. Así es. Dios les bendiga y hasta la próxima.